En este instante sagrado, cuando el tiempo parece detenerse, ha llegado a ti una señal que no fue enviada al azar. No se trata de coincidencia ni de casualidad disfrazada. Es un susurro antiguo que ha viajado a través de los siglos, entre constelaciones dormidas y memorias olvidadas, hasta encontrar morada en tus manos. Las palabras que aquí encontrarás no buscan convencerte de nada. No pretenden cambiarte ni darte fórmulas rápidas. Son semillas, y cada una de ellas germinará a su ritmo si decides regarlas con presencia, porque lo que transforma no es la lectura, sino la vibración con la que la recibes. Durante mucho tiempo has creído que para ser escuchado debías hablar más fuerte. Pero el misterio no se revela a través del ruido, se revela cuando todo en ti vibra con coherencia, cuando la intención y la emoción se funden en una sola corriente y el universo, que es sensible a lo invisible, reconoce en ti a un creador despierto. Este texto no tiene la forma de una llave y, sin embargo, puede abrirte puertas internas que jamás imaginaste. No tienes que hacer un esfuerzo desmedido ni conquistar montañas externas. La verdadera conquista es la del recuerdo. Cuando vuelves a ti, cuando te reconoces como parte del gran tejido de lo sagrado, no hay separación entre lo que deseas y lo que eres. Solo hay velos, y este texto es un umbral para atravesarlos. ¿Te está gustando esta información? Entonces no olvides que en el primer enlace de la descripción tienes más recursos sobre manifestación para seguir creciendo. Capítulo 1. El poder que llama. No todos los libros están hechos de papel y tinta. Algunos son fragmentos vivos del universo, escondidos entre sombras y olvidos, esperando el momento exacto en que un alma valiente los descubra. En una mañana silenciosa, bajo un cielo sin promesas, Amara subió al desván de una casa que había pertenecido a mujeres sabias de su linaje. No buscaba nada, pero fue llamada entre cajas polvorientas, fotografías desvaídas y objetos que ya no sabían a quién pertenecían. Encontró un libro cubierto por un cuero antiguo con bordes gastados por el tiempo. No destacaba por su tamaño ni por su diseño, pero algo en él parecía respirar. Cuando sus dedos lo tocaron, el aire se detuvo. Una calidez inesperada subió por sus brazos y se alojó en su pecho, como si una memoria ancestral despertara. En ese instante supo, sin saber cómo, que ese encuentro no era casualidad, sino destino. Y lo mismo ocurre ahora contigo. No estás leyendo estas palabras por azar. No llegaste aquí porque alguien te lo sugirió ni porque el algoritmo te lo mostró. Estás aquí porque lo llamaste, porque dentro de ti una fuerza dormida ha comenzado a remover los velos del olvido. Porque la vida, que nunca deja de escuchar, respondió a un llamado que ni siquiera tú sabías que habías pronunciado. A este poder lo llamamos la invocación. No es una técnica ni un ritual. Es la manifestación invisible de tu disponibilidad. Es lo que sucede cuando tu alma se alinea con aquello que está lista para recibir. Como una nota que vibra y hace resonar cuerdas invisibles. Lo que emites en silencio comienza a atraer todo lo que necesita tu evolución. Y aunque parezca mágico, en realidad es ley. Una ley más antigua que el tiempo, tejida en la misma sustancia con la que se forman los planetas y los sueños. El universo no se mueve por lo que deseas con desesperación, sino por lo que reconoces con certeza. Cuando estás preparado, la puerta se abre. Cuando estás listo, el maestro aparece. Y cuando despiertas, todo responde. Te contaré ahora una historia, porque a veces las verdades más profundas no entran por la lógica, sino por la piel del alma. En tierras donde el viento canta sobre la arena y la sed es una prueba del espíritu, un viajero de nombre Elías caminaba sin rumbo. Había agotado el agua, las fuerzas y casi la fe. Cada paso era un susurro de renuncia. El sol no tenía misericordia. La tierra parecía no recordar la lluvia. Pero cuando la conciencia comenzaba a desvanecerse, Elías vislumbró algo imposible, una estructura de piedra antigua, solitaria en medio del vacío. Se acercó con lo poco que le quedaba de voluntad y descubrió un pozo. Su agua era fresca, sus muros fríos, como si habitaran otro clima. Al lado del pozo,
un anciano lo observaba en silencio y, tras la bebida sagrada que devolvió la vida a su cuerpo, el viejo le habló: este pozo no aparece para todos. Está aquí desde hace siglos, pero solo se muestra a aquellos cuya necesidad se ha fundido con su preparación interior. La mayoría pasa de largo. Ciegos no por los ojos, sino por el alma. No es el desierto el que decide cuándo dar. Es el caminante quien debe estar listo para ver. Y así sucede también con esta sabiduría. Ha estado siempre a tu alrededor, en libros que no leíste, en palabras que no escuchaste, en señales que no comprendiste, pero solo ahora has elevado tu vibración hasta el punto en que puedes verla, sentirla, recibirla. Este no es un aprendizaje, es una reactivación. Y si aún dudas de tu lugar en este momento, te invito a un acto sagrado, no para convencerte, sino para que lo sientas. Busca un lugar donde el mundo no pueda tocarte por unos minutos. Siéntate con la espalda recta. Cierra los ojos con suavidad. Abre las palmas sobre tu regazo, como quien no exige, pero está dispuesto a recibir. No hagas nada. Solo permite que tu respiración se acomode a su ritmo natural. Siente tu cuerpo, ese templo que ha sido testigo de tantas búsquedas. Y entonces di en silencio, no con palabras, sino con intención: estoy listo. No para pedir, no para esperar. Estoy listo para recordar. Porque lo que hoy comienza no es un inicio en el tiempo, sino un despertar de lo eterno. Porque esta sabiduría no llega para enseñarte algo nuevo, sino para devolverte a lo que siempre fue tuyo. Y porque tú, si tú, ya no necesitas mendigar milagros. Has invocado y lo invocado ha respondido. Capítulo 2. La antena del alma. En un rincón apartado del mundo, donde las colinas verdes se curvan como suspiros del tiempo y el viento murmura secretos antiguos entre los campos, vivía una mujer llamada Isadora. Su refugio era una casita modesta, construida con piedras que parecían recordar cada palabra que alguna vez se dijo en su interior. En una de las habitaciones, entre relojes de péndulo y libros deshojados por los años, reposaba una radio ancestral, una colección de tubos, bobinas y perillas que habían resistido el paso de generaciones. Cada noche, mientras los truenos rodaban como tambores celestes y la lluvia golpeaba los cristales como dedos impacientes, Isadora se sentaba frente a aquella vieja emisora. Sus manos, marcadas por la sabiduría de los inviernos, danzaban con familiaridad sobre los controles. Pero fue en una de esas noches de tormenta, cuando los relámpagos rasgaban el cielo como plumas encendidas, que algo cambió. No fue la máquina la que captó la señal más clara, sino su alma. En medio del chisporroteo y el ruido blanco, Isadora comprendió un secreto que no provenía de ninguna frecuencia terrenal. Descubrió que cuando su mente se aquietaba como un lago sin viento, las ondas se ordenaban y, sin mover un solo dial, comenzaron a llegar mensajes nítidos, cargados de una sabiduría que no tenía origen humano. Fue entonces cuando entendió que todos nacemos con un instrumento sagrado, invisible, pero presente, oculto tras la cortina de nuestras dudas, una antena cósmica alojada en lo profundo del ser. Este delicado canal, más antiguo que la memoria y más sabio que cualquier libro, nos conecta directamente con la inteligencia infinita del universo. Pero como todo instrumento de precisión, esta antena puede obstruirse. Las interferencias no vienen del mundo externo, sino del ruido interno, el temor heredado, la inseguridad que repetimos como un mantra inconsciente y esas creencias grises que fuimos adoptando como propias sin darnos cuenta. La señal entonces se distorsiona, lo que debería ser una afirmación poderosa se convierte en un murmullo inseguro, y el universo, que responde al lenguaje claro de la energía, no logra decodificar nuestro mensaje. Los sabios de los antiguos caminos ya conocían esta verdad: no es lo que dices lo que crea, sino la pureza con la que vibras al decirlo. La manifestación no nace de la palabra, sino de la sintonía que la precede. Lejos de allí, en lo alto de un acantilado azotado por la furia del mar, vivía Elías el farero. Su labor no era solo encender la lámpara que guiaba a los navegantes, sino mantener encendida su propia luz interior.
Aquella noche, cuando la tormenta más brutal cubrió el océano con su manto de oscuridad, Elías comprendió que el resplandor del faro no era distinto de su convicción interna. Cuanto más clara era su intención, más lejos alcanzaba la luz. Cuanto más firme era su fe, más embarcaciones encontraban la costa. Así ocurre también contigo, tú eres faro y antena. Llama y respuesta. Cuando purificas tu campo interno, cuando limpias tu energía de la interferencia del miedo, tu intención se vuelve un rayo láser que atraviesa dimensiones, una señal que el universo capta sin error. Práctica sagrada, activación de la antena interior. Busca un espacio sagrado donde el silencio respire contigo. Puede ser una habitación tranquila, la sombra de un árbol o la inmensidad de tu propio corazón. Cierra los ojos con suavidad y toma una respiración profunda, como si aspiraras directamente desde el centro de la galaxia. Imagina con la ternura de un niño una antena dorada que emerge desde la cima de tu cabeza, como una espiral de luz que se eleva sin fin. Esa antena atraviesa el cielo, cruzando nubes, constelaciones, soles invisibles, hasta fundirse con el pulso eterno del universo. Con cada inhalación, siente cómo la conexión se fortalece. Con cada exhalación, permite que tus intenciones más puras, aquellas que nacen del alma y no del ego, asciendan por este canal de oro. No pidas desde la carencia, ofrece desde la claridad. No supliques desde el miedo, declara desde el amor. Ahora percibe como una energía descendente, como una lluvia de luz líquida, fluye desde las alturas a través de la antena, bañando cada rincón de tu ser. Siente cómo te transforma por dentro, llenándote de inteligencia celestial, de comprensión intuitiva, de una sabiduría que no necesita ser explicada. Esta luz que se despliega dentro de ti como un amanecer sin fin no solo te sana, te convierte en un faro viviente, en una señal vibratoria que emite hacia el universo la certeza de que estás listo y, entonces, sin esfuerzo, sin lucha, sin ansiedad, las respuestas comienzan a llegar. Mantente en este estado de comunión durante algunos minutos. Permite que el universo escuche tu claridad, que el campo cuántico reciba tu frecuencia nítida como un cristal. Tu deseo, cuando es puro y sin contradicción interna, activa leyes invisibles que ya están trabajando a tu favor. Recuerda, no estás enviando una señal al azar. Estás dialogando con la inteligencia misma que dio forma a las estrellas. Tu alma, cuando vibra con verdad, no necesita convencer, basta con resonar. Y así, sin darte cuenta, te conviertes en parte de la melodía eterna que teje la realidad. Capítulo 3. Percepción ilusoria, más allá de lo evidente. En el corazón de una aldea bañada por la luz dorada del amanecer, había un taller escondido entre geranios y cristales. Allí el maestro Elías, de cabello blanco como la espuma de las fuentes y mirada que parecía recordar otras vidas, guiaba con paciencia la mano de su joven discípula Aina. El aire olía a óleo viejo, a madera pulida y a tiempo detenido. «Has aprendido a retratar lo que ven tus ojos», le susurró una tarde mientras el sol proyectaba figuras danzantes en el suelo. Pero el arte verdadero, el que transforma almas y no solo lienzos, nace cuando pintas aquello que no puede verse. Día tras día, Elías le enseñaba a mirar con el alma. Aina aprendió a leer la alegría silenciosa de una flor que despierta con la brisa, a escuchar la sabiduría encerrada en la corteza de los árboles que han sobrevivido al olvido, a sentir el canto invisible de la luz que se posa sobre las aguas inmóviles. Bajo su guía, sus pinturas comenzaron a cambiar. Dejó de imitar la realidad y comenzó a traducir lo invisible. Así como Aina aprendió a mirar más allá de la forma, tú también estás llamado a levantar los velos que cubren la verdadera faz del mundo. Lo que creemos que es sólido y permanente, lo que llamamos realidad, no es más que un eco, una historia que hemos heredado sin cuestionar. Está tejida con los hilos del miedo de nuestros ancestros, con los patrones que otros repitieron hasta que los creímos nuestros. Pero tras ese tapiz de espejismos vive una esencia maleable, luminosa, viva, es la sustancia de los sueños antes de tomar forma y responde sin demora a la claridad de tu pensamiento consciente.
Durante siglos, 7 velos han oscurecido tu visión. Son sutiles, pero poderosos. No están hechos de seda, sino de ideas invisibles que susurran desde dentro. El velo de la separación te ha hecho creer que estás al margen de lo que deseas, como si la creación estuviera afuera y tú fueras un simple espectador. El velo de la limitación ha trazado fronteras donde en realidad solo hay posibilidades. El velo de la indignidad ha sembrado la mentira de que no mereces la abundancia que ya habita en el universo. El velo del victimismo ha escondido tu fuerza, envolviéndola con relatos de impotencia y destino sellado. El velo de la escasez ha nublado tu percepción de la fuente inagotable de la vida, haciéndote temer que el manantial pueda secarse. El velo del tiempo ha instaurado la ilusión de que los sueños deben esperar, cuando en realidad el momento de nacer es ahora. Y el velo de lo imposible ha cubierto con sombras el milagro cotidiano de la existencia, como si el universo no estuviera lleno de misterios esperando tu atención. En lo alto de las montañas, donde el cielo y la tierra se rozan con pudor, vivía una mujer llamada Liora. Desde niña había conocido solo niebla, una espesa niebla que abrazaba cada amanecer, cada crepúsculo. Su mundo era gris, como si viviera dentro de un recuerdo que nunca termina de irse. Cada mañana Liora se despertaba y contemplaba el mismo horizonte velado, resignada a su monotonía. Hasta que un día, una brisa tibia y desconocida acarició su rostro. Fue como si el cielo exhalara. La niebla comenzó a retirarse y ante sus ojos asombrados apareció un mundo nuevo, valles verdes como esmeraldas, lagos azules que parecían espejos del alma, campos dorados que brillaban bajo el sol y montañas púrpuras que tocaban las estrellas. En ese instante comprendió una verdad que le cambió la vida: la belleza siempre había estado ahí. Era su percepción la que había estado dormida. Si deseas despertar esa visión en ti, busca un espacio de silencio. Cierra los ojos y respira profundamente 3 veces, como quien se prepara para cruzar un umbral sagrado. Luego imagina que estás de pie frente a 7 velos translúcidos. Cada uno lleva inscrito con letras invisibles una creencia limitante. Con cada exhalación, da un paso. Atraviésalos uno a uno, sintiendo cómo se deshacen al contacto con tu conciencia. Observa cómo se desvanecen como neblina al contacto con la luz del sol. Con cada paso te acercas más a la verdad: tú no estás separado del universo. Tú eres el universo recordándose a sí mismo. Cuando hayas cruzado el último velo, sentirás que estás en un espacio donde todo es posible. En ese lugar sagrado tus pensamientos se despliegan como ondas sobre un lago inmóvil, tocando cada rincón de la creación. Lleva tu mano derecha a tu corazón y la izquierda a tu frente. Respira una vez más y di, voz serena y mirada encendida: ahora veo con los ojos de la verdad. Y entonces el mundo entero empezará a transformarse, no porque haya cambiado, sino porque tú has aprendido a ver. Capítulo 4. El lenguaje que no necesita palabras. En una aldea escondida entre colinas de viento y canto, donde los árboles murmuraban en lenguas olvidadas y los caminos serpenteaban como versos antiguos, un viajero llegó sin mapas ni idioma. Se llamaba Elías y traía consigo solo una mochila ligera y un corazón abierto. No entendía las palabras del lugar y tampoco intentó imponer las suyas. Callaba, sonreía, escuchaba. Caminaba por los mercados como quien reza sin sonido. Tocaba el suelo con respeto, como si cada piedra guardara un secreto. Y misteriosamente, las puertas se abrían. Los niños lo rodeaban con risas sin traducción. Los ancianos le ofrecían sopa caliente y sombra. Las manos se estrechaban, los ojos se encontraban, y los corazones hablaban. Fue así como Elías comprendió que existe una lengua más antigua que el alfabeto, más precisa que cualquier discurso: la lengua de la energía. Esta lengua no se pronuncia, se vibra, no se escribe, se irradia. Es la lengua que el universo ha usado desde el principio de los tiempos para esculpir montañas, para pintar auroras, para gestar vidas. Todo está hecho de energía y todo responde a la energía que emites. No es lo que dices con tu boca, sino lo que sostienes en tu alma, lo que da forma a tu destino.
Tus pensamientos no son meras ideas flotando en la mente. Tus emociones no son caprichos pasajeros. Ambos son pinceles esculpiendo realidad sobre el lienzo invisible del universo. A cada instante estás hablando con la existencia, queriéndolo o no, y ella responde no a tus palabras, sino a la vibración que emana de tu ser. Comprender esta verdad es como recordar una canción olvidada. Y como toda canción, este lenguaje invisible tiene una melodía hecha de 5 notas esenciales. La intención es el timón que marca el rumbo. Sin dirección, el viento es solo ruido. La atención es la lupa que enfoca la luz. Aquello en lo que te concentras se expande. La emoción es el fuego que enciende el mensaje. Lo que sientes da poder a lo que piensas. La expectativa es el imán que llama a lo invisible. Creer es ya estar en camino. La gratitud es el círculo que completa la danza. Agradecer por lo no visto es confiar en lo que ya es. Cuando estas 5 vibraciones se entrelazan, forman una llamada tan clara que el universo no puede ignorarla. La vida entonces se convierte en eco de tu energía. En el Valle de las Tres Brisas vivía una joven llamada Anara. Su voz era tímida, pero su presencia tenía la fuerza del sol que asoma tras la tormenta. Un día, mientras exploraba una cueva olvidada, encontró un instrumento colgado entre raíces y piedras. Era una especie de lira cuyas cuerdas parecían tejidas de luz líquida. Cuando Anara la tocó con el corazón abierto, ocurrió lo inexplicable: los árboles comenzaron a inclinarse suavemente hacia ella. El agua del río se detenía un instante, como escuchando. Las nubes se disolvían en formas danzantes. Era como si el mundo entero respondiera no a los sonidos, sino a la emoción pura que ella entregaba. Entonces entendió: el poder no estaba en las notas, sino en la verdad con la que las ofrecía. Y así como Anara aprendió a comunicarse con la existencia a través del lenguaje del alma, tú también puedes recordar esa lengua sagrada que habita en lo más profundo de ti. Busca un lugar en silencio donde el ruido del mundo no perturbe el susurro de tu esencia. Siéntate como quien se encuentra consigo mismo. Cierra los ojos y lleva tu atención al corazón, ese templo sutil donde todo comienza. Imagina que lo que más deseas ya es una realidad. No lo pienses, siéntelo como si tu anhelo fuera ya un recuerdo feliz. Deja que esa emoción crezca lentamente como el amanecer, permite que te inunde, que te transforme, que hable por ti. Y cuando sientas que tu cuerpo entero vibra con esa verdad invisible, lleva una mano al corazón, respira profundo y con la certeza de quien ha despertado, di en voz baja: ya está hecho. Porque en ese momento el universo ya ha comenzado a responderte. Capítulo 5. El testigo que despierta. En la cima de una montaña que parecía rozar los bordes del cielo, bajo un viento que hablaba lenguas antiguas, Auren contemplaba su aldea extendida como un mapa vivo bajo sus pies. Desde esa altura, las casas eran apenas puntos de luz, los caminos hilos entrelazados y las personas pequeñas danzas de existencia efímera. Pero fue allí, en el silencio suspendido de la altura, donde algo se reveló: las disputas que durante años habían dividido a los suyos, conflictos por las aguas del río, límites nunca acordados entre campos. Palabras cruzadas en los mercados. Ya no parecían fragmentos aislados, sino piezas de un mismo tapiz. Como ondas que se cruzan en un lago, cada acción afectaba a otra. Cada palabra resonaba más allá de quien la decía. Todo estaba conectado. Todo respondía a una lógica más profunda, invisible desde el suelo. Fue entonces cuando Auren comprendió: hay una mirada que no juzga ni reacciona, una que observa sin aferrarse, una que está despierta. Esa mirada es la del testigo interior, el alma que se eleva por encima del torbellino de pensamientos y emociones y, en vez de naufragar en ellos, los contempla como quien observa las nubes pasar en el cielo sin tratar de retenerlas. Cada ser humano posee ese don, pero son pocos los que lo recuerdan. Cuando logras dar un paso atrás y dejar de identificarte con cada pensamiento que cruza tu mente, una nueva claridad emerge. Ya no eres el actor atrapado en el drama. Te conviertes en el director consciente de la obra.
Los antiguos sabios lo intuyeron. Los nuevos científicos lo confirman, la observación no es pasiva. Es un acto creador. El simple hecho de mirar con presencia cambia lo que se mira. Tus pensamientos, al ser observados desde esta altura interior, se vuelven maleables, como arcilla en manos de un alfarero. Puedes elegir cuáles moldear con intención y cuáles dejar disolverse sin resistencia. Desde este estado de conciencia despierta puedes distinguir con nitidez, ¿este pensamiento me eleva o me encadena? ¿Este sentimiento construye o me consume? Ya no eres esclavo del torbellino mental. Eres jardinero de tu conciencia y solo florece aquello que riegas con atención. En un valle escondido tras un velo de niebla, vivía una mujer llamada Nayala. Heredó de sus ancestras un espejo curioso de superficie cristalina y alma antigua. No reflejaba el rostro, sino las verdades invisibles. Cuando Nayala lo sostuvo por primera vez, vio hilos dorados nacer de cada pensamiento que cruzaba su mente. Unos hilos se anclaban en conflictos, otros en milagros. Algunos se esfumaban sin dejar rastro, otros tejían destinos. Así descubrió que cada pensamiento es un hilo que borda la realidad y que, al dirigir su atención con claridad y propósito, podía cambiar el diseño del tapiz. Ya no tejía por inercia, tejía con conciencia. Tú también puedes acceder a ese poder. Es más antiguo que el lenguaje y más cercano que el aliento. Solo requiere una pausa. Busca un rincón sereno. Siéntate con la dignidad de quien recuerda su linaje de luz. Cierra los ojos y permite que tu conciencia se eleve como una brisa que asciende sin esfuerzo. Imagina que te observas desde arriba. Mira tus pensamientos surgir como nubes, sin atraparlos ni empujarlos. Solo nómbralos suavemente a medida que pasan: preocupación, planificación, recuerdo, juicio. Y luego déjalos ir como hojas flotando río abajo. Cuando uno de esos pensamientos resplandezca con armonía, quizá uno que hable de esperanza, de belleza, de propósito, elígelo, acércalo con ternura. Siente cómo se vuelve más brillante al ser visto, más real, más tuyo. Deja que ese pensamiento vibre en ti como una semilla ya germinada. Siente cómo su presencia empieza a manifestarse en tu realidad como una promesa que se cumple sin esfuerzo. Luego regresa suavemente a tu cuerpo, llevando contigo esa mirada del testigo, esa mirada que no juzga, que no se pierde, que no necesita controlar. Camina por tu día con esa nueva visión, porque cuando estás despierto dentro, el mundo también comienza a despertar contigo. Capítulo 6. El pulso del cosmos. En el corazón de una tierra antigua, donde los valles guardaban el eco de sabidurías olvidadas y el viento acariciaba los campos como si contara secretos, Elira halló un objeto peculiar entre las reliquias de su abuela. Un antiguo transmisor parecido a una radio, aunque distinto a todo lo que hubiera visto antes. No emitía sonidos, no respondía a los diales, permanecía en silencio como si esperara algo que no podía encontrarse fuera, sino dentro. Pasaron días sin que aquel aparato emitiera una sola nota. Pero una noche, cuando su corazón rebosaba de alegría genuina, no por un suceso exterior, sino por una paz que brotó sin razón aparente, la radio vibró levemente y comenzó a tocar una melodía tan sublime que las lágrimas rodaron por sus mejillas. Fue entonces cuando comprendió la verdad escondida: aquella radio no sintonizaba con el mundo exterior, sintonizaba con el alma. Cada vez que ella encarnaba una emoción con autenticidad, gozo, ternura, gratitud, la radio respondía. No bastaba fingir, no bastaba desear, tenía que ser. Solo cuando su interior resonaba en la frecuencia exacta, la música se manifestaba. Esta historia, envuelta en el simbolismo del tiempo, revela un principio profundo del universo: todo vibra, todo responde a frecuencias y tú, al igual que Elira, eres tanto transmisor como receptor. Los anhelos más sagrados que guardas no flotan perdidos en un espacio abstracto. Existen, vibran en planos sutiles, pero solo pueden entrar en tu realidad cuando tu campo energético, tu emoción, se armoniza con su misma frecuencia. Eres como una torre de luz emitiendo señales a cada instante.
Y lo que el universo te devuelve no es lo que dices ni siquiera lo que piensas, sino lo que sientes profundamente. Las emociones no son simples respuestas a lo que ocurre, son llaves, son códigos. El miedo, la duda, la preocupación vibran en frecuencias densas, bajas, que cierran las puertas del milagro. El enojo y la impaciencia generan interferencias, como estática en una línea sagrada. Pero la alegría, la gratitud, el amor. Esas vibraciones son tan puras, tan potentes que abren portales invisibles y activan la realidad como una flor que se despliega al sol. Cuando entiendes esto, comprendes por qué tantos sueños han parecido inalcanzables. No es que no merezcas lo que deseas, es que estabas vibrando en otra frecuencia. La vida no responde al esfuerzo forzado ni a los ruegos desesperados. Responde a tu sintonía. En un monasterio oculto entre colinas de almendros y cipreses, vivía Teo, un hombre sencillo encargado de los jardines. Durante años cultivó flores, árboles frutales, hierbas curativas. Pero un día, al cantar para sus plantas, descubrió algo extraordinario. Cuando su canto era mecánico, las flores lo ignoraban. Pero cuando su voz nacía de un corazón que verdaderamente sentía la melodía, cuando cantaba por amor, con gozo, con esa chispa divina, los jardines se transformaban. Al amanecer, los capullos abrían sus pétalos como si celebraran una alianza secreta. Así entendió Teo que la emoción auténtica no solo influye, crea. El universo no escucha tus palabras, escucha la música de tu vibración. Tú también puedes acceder a esa fuerza sagrada, está en ti, siempre ha estado. Para conectar con la frecuencia divina de tus deseos, detente. Regálate un instante de comunión contigo. Coloca tus manos sobre el centro de tu pecho, donde vive tu esencia. Cierra los ojos. Recuerda un momento en que la alegría era tan pura que no necesitaba explicación. Quizá un instante de juego, una risa compartida, un abrazo largo, una mirada que te vio de verdad. Permite que esa emoción crezca, se expanda, inunde tu cuerpo como un río dorado. Siente cómo vibra, cómo danza en tus células, cómo enciende algo antiguo y eterno dentro de ti. Esa es tu verdadera frecuencia. Esa es la llave. Ahora, mientras mantienes esa vibración, visualiza aquello que deseas. No lo imagines como algo lejano, sino como algo que ya vive en ti, como una semilla esperando tu calor para brotar. Siente como ambos, emoción y deseo, se funden en una misma melodía. Siente como el universo escucha y responde. Cuando termines este acto sagrado, lleva tus dedos suavemente a la zona del timo, ese centro energético donde la intuición y la fuerza convergen. Tócalo con reverencia y di en silencio o en voz alta, ahora estoy en sintonía con la frecuencia divina de mi deseo. Y deja que la vida, como la radio de Elira, toque la música que ya habita en tu alma. Capítulo 7. El umbral esmeralda. En las profundidades olvidadas de un santuario erosionado por los siglos, donde el eco de los rezos antiguos aún vibraba en las piedras, Aísa caminaba con el corazón abierto. Dedos, como si recordaran un pasado que su mente no alcanzaba a evocar, rozaban los muros cubiertos de musgo y sabiduría dormida. Fue entonces cuando descubrió un objeto que parecía fuera de lugar y fuera del tiempo, una torre luminosa tallada con símbolos que no pertenecían a ninguna lengua y, sin embargo, hablaban directo al alma. No era una lámpara ni un artefacto tecnológico. Era una especie de señal sagrada, un centinela que no respondía al flujo del tráfico de cuerpos, sino al tránsito invisible del espíritu. Durante días Aísa intentó comprender su funcionamiento, pero la torre permanecía muda, como si esperara algo que no podía forzarse. Hasta que una noche, sentada en silencio, con el corazón agitado por dudas, el artefacto brilló en un rojo profundo, como sangre antigua que aún no ha sido purificada. Comprendió entonces que aquel resplandor no era un reflejo externo, sino un espejo de su confusión interna. Cada vez que su pensamiento se nublaba, el rojo regresaba, advirtiendo que su camino aún no estaba libre de nudos. Cuando sus ideas se alineaban, aunque todavía con cierta vacilación, el rojo mutaba a un ámbar suave.
Era la señal del tránsito entre el caos y la claridad. Y solo cuando su intención se volvía una llama inquebrantable, el pilar se transformaba en un verde intenso y vibrante. Un verde que no solo iluminaba, sino que parecía abrir portales invisibles. Era el verde del permiso cósmico, el instante en que el universo susurra, ahora sí, camina. Ese faro esmeralda no era una metáfora, era una realidad vibracional, simbolizaba el momento exacto en que el tejido sagrado del cosmos respondía al llamado del alma humana. No era un quizás ni un espera un poco más. Era el sí absoluto, el momento en que lo que se desea deja de ser una promesa para convertirse en una experiencia. Cuando el deseo deja de tocar la puerta y simplemente entra. Así se reveló ante ella un mapa antiguo, uno que no se dibuja con tinta, sino con presencia. Un camino que todo creador consciente ha transitado sin importar su tiempo o su cultura. 4 umbrales místicos se abren en el proceso de traer lo invisible a la forma. El umbral rojo, donde los antiguos miedos aún enturbian la visión, donde las creencias heredadas y los juicios no resueltos cierran las puertas antes incluso de que se toquen. El umbral ámbar, donde algo empieza a cambiar. No hay certeza aún, pero hay una melodía que se intuye. Los pensamientos comienzan a acompañar al deseo y el alma deja de caminar sola. El umbral esmeralda, donde todo se activa, el universo se pone en marcha como si los astros hubiesen estado esperando esa vibración precisa. La voluntad y la divinidad se abrazan. Lo que antes parecía distante se acerca. Lo que era invisible comienza a mostrarse. Y más allá del verde hay un estado sin color, un espacio de pura recepción sagrada. Allí ya no se pide, se agradece. Allí el alma no empuja, simplemente permite. Muchos sabios han comprendido este misterio a través de símbolos propios. En una villa costera azotada por tormentas, vivía un viejo llamado Elías, guardián de un faro solitario. Pero su faro no era como los demás. En noches de tormenta, cuando el mar se tornaba un espejo quebrado y los barcos perdían su norte, la luz del faro mutaba. Pasaba de su habitual blanco pálido a un verde sobrenatural. Era una luz que no solo guiaba, atraía. Los capitanes, al ver el resplandor, relataban sentir un tirón en sus corazones, como si el océano mismo tejiera brazos invisibles para conducirlos a casa. No sabían explicar por qué, pero algo en aquella luz les hacía sentir que todo iba a estar bien. Aísa comprendió que esa luz y su torre compartían la misma esencia. El verde divino es un llamado y una respuesta. Es señal y sendero. Ilumina el camino mientras atrae hacia aquello que ha sido sembrado en la intención pura. Tú también, en este instante, estás frente a esa torre invisible. Aunque no la veas, ella está allí, reflejando tu estado de ser. Cierra los ojos. Siente tu respiración como una danza con la eternidad. Con cada exhalación, deja ir las piedras del miedo, el polvo de la duda, los restos del pasado. El telar de lo posible, ¿qué hilo vas a tejer ahora? Vía Láctea. Has viajado a través de estos umbrales, descifrando susurros antiguos y reconociendo poderes que siempre estuvieron latentes. Ahora que has vislumbrado la antena de tu alma, el lenguaje sin palabras y la mirada del testigo, surge la pregunta más vital de todas: ¿qué verdad, de todas las verdades aquí reveladas, te resuena más profundamente en este instante? ¿Y cómo crees que esa chispa recién encendida comenzará a retejer tu propia realidad? Deja que tu alma responda en los comentarios, porque tu voz, al vibrar con coherencia, es ya una nueva melodía en el concierto del universo. ¿Por qué esta propuesta? Título y subtítulo original atraen la atención y dan una idea general del tono místico y profundo del texto. Encabezados con emojis, dividen el texto en secciones claras y atractivas, facilitando la lectura y la digestión del contenido. Los emojis añaden un toque visual y moderno. Palabras clave en negrita resaltan los conceptos fundamentales, lo que ayuda al lector a captar las ideas principales rápidamente y a recordar los mensajes más importantes. Pregunta al final para fomentar comentarios,
La pregunta final está diseñada para ser abierta y personal, invitando al lector a la introspección y a compartir su experiencia o la parte del texto que más le impactó. Esto fomenta comentarios originales y profundos, más allá de un simple me gusta o qué buen texto. Lenguaje evocador y conectivo, mantiene el tono poético y profundo del original, pero se asegura de que sea accesible y genere una conexión emocional con el lector. Coherencia y flujo, la estructura está pensada para que el texto fluya de manera lógica, llevando al lector por un viaje de descubrimiento.